Chao. Ay, bueno, ¿lo saco? Bueno, lo dejo así. Bueno, ya estamos casi en horario, así que esperamos unos minutitos para comenzar. Ya quedan 2 minutitos. Nada más, vamos a ver cuántos alumnos somos. Creo que tenemos el- los comentarios abiertos por si quieren hacer alguna pregunta, ¿sí? Vamos a ir chequeando que esté todo bien para nuestra primer clase. A ver si ya estamos todos. Bueno, ya apenas vamos a empezar puntual 19:30, por eso nos conectamos 2 minutitos antes para tener todo bien. Bueno, disculpen el mobiliario, estamos acá todos encerrados. Bueno, ya son las 19:30. Yo no sé dónde, bueno, van a ir apareciendo los comentarios si quieren hacer alguna pregunta. Bueno, primero, para empezar, voy viendo acá todos los otros instrumentos. Bienvenidos a esta nueva modalidad, nuevo para todos, así que espero que todos podamos ir aprendiendo y utilizar estas herramientas de la mejor manera. Todos saben que tenemos la plataforma que nos brinda la facultad como para tener el material ahí. Más adelante probablemente podamos dar las clases en esa plataforma. Espero que, bueno, que todos sepan que ahí está el material que fuimos subiendo con los profesores de la cátedra. Estaban todas las filminas ordenadas por los temas del programa para que ustedes las vayan viendo. Siempre les recomendamos, vayan a los libros, pero pueden utilizar esas filminas como para ir guiándose, para no saltarse ni colgar ningún tema muy importante. Las bolillas eh, más importantes sí las vamos a dar, pero bueno, tengan en cuenta que probablemente no lleguemos a dar todos los temas, así que bueno, tengan presente ese material. Vamos a tratar de ir comunicándonos siempre. Con Cecilia pensábamos que podemos, bueno, dar, además de las clases que vamos a dar así en vivo, eh, acordar un día, a lo mejor puede ser el segundo día de clases o algún otro día que todos podamos, para encontrarnos y que ustedes, a lo mejor en el chat, y que ustedes hagan las preguntas y se sacan las dudas que necesiten. No sabemos cómo va a continuar esto. Yo supongo que ustedes, que yo estuve en contacto con algunos compañeros por mail, que ya tienen otras clases virtuales, no sabemos si vamos a retomar las clases, si no vamos a retomar, si vamos a tomar exámenes o no, pero bueno, les recomiendo, vayan viendo el material, vayan tratando de hacer, los que tienen la posibilidad, por supuesto, los trabajos prácticos que subimos, que son importantes para que ustedes tengan en cuenta por lo menos los temas más importantes de nuestra materia. Vamos a hacer yo fugazmente un repasito por eh, por los puntos más importantes que dimos. Bueno, tuvimos muy poquitas clases, chicos, creo que nos vimos 2 o 3 veces. Eh, por eso, como ya hace bastante, fugazmente vamos a recordar los temas más importantes, vamos a ver hasta dónde llegamos. La idea es que no se cansen y que nos puedan ir siguiendo. Y bueno,
siempre apoyándose con la bibliografía que recomendamos, como siempre decimos, estudien con el programa, las filminas están de acuerdo al programa, así que ahí tienen todos los temas como para que ustedes se vayan guiando, pero bueno, vayan a los libros y lo más importante, vayan a los documentos. Siempre decimos, nuestra historia es historia constitucional, o sea, nuestra materia, lo más importante son los documentos, entonces eso hay que tenerlos siempre muy, muy en cuenta, por eso, guíense del programa, de las filminas y de los libros, por supuesto, de la bibliografía recomendada. Pueden estudiar de cualquier autor, mientras respondan fundadamente, va a estar bien. Bueno, empezamos entonces después de la bienvenida y la charla previa. ¿Se acuerdan que habíamos visto de la unidad 1? Habíamos visto el descubrimiento, habíamos visto más o menos el sistema feudal, la importancia de la ruta alternativa hacia el oriente. ¿Se acuerdan que habíamos visto después de por qué estas tierras pasaron a la corona española, que habíamos visto las bulas papales, el Tratado de Tordesillas? ¿Se acuerdan que las bulas eran dos? Que son muy importantes porque es como el título de dominio de estas tierras, como dijimos, como uno tiene un dominio de una casa, bueno, esto lo que hace es darle el dominio de estas tierras como si fuera una propiedad. Entonces, por eso siempre son importantes, por eso siempre las remarcamos. Después, otro punto muy importante de la unidad 1, las reformas borbónicas. ¿Se acuerdan de las reformas borbónicas? Ya teníamos una píldora que hizo el titular de nuestra cátedra con las reformas borbónicas. ¿Se acuerdan que las dividíamos en diferentes tipos de reformas? ¿Se acuerdan que la que más nos afectaba había sido la creación del Virreinato del Río de la Plata? Así que, bueno, las reformas borbónicas también muy importantes todas. Vean la píldora que tenemos del titular de nuestra cátedra, que las resume y las explica muy bien. Así que no se olviden de las reformas borbónicas. Y, por otro lado, habíamos visto las invasiones inglesas. Yo esto, puntitos del programa, nada más, no es que voy a dar los temas. Las invasiones inglesas, lo más importantes son las consecuencias, ¿sí? Cómo las dividimos, cómo las divide la doctrina, no importa, pero lo más importante es que sepan de las invasiones inglesas qué consecuencias tuvo para para nosotros, digamos, qué consecuencias tuvo para nuestro territorio la cuestión de las invasiones inglesas. ¿Por qué? ¿Y qué consecuencias tuvimos de eso? Bueno, después llegamos a la Revolución de Mayo ya en la unidad 2. Esto, bueno, si voy muy rápido, yo no, creo que no veo los comentarios acá, pero bueno, si hay algún comentario especial, me lo van haciendo. ¿Se acuerdan que llegamos a la Revolución de Mayo? ¿Se acuerdan de lo que estaba pasando en España? Del Cabildo Abierto del 22 de mayo, lo que vimos fueron los debates, ¿sí? Los debates importantísimos, siempre pregunta de examen, esto entre paréntesis, los debates del 22 de mayo. ¿Quién habló primero? ¿Quién le retrucó? ¿Quién habló después? Acá me acaban de decir que no está habilitado el chat, así que bueno, lo dejamos para otro momento. Si nos quieren mandar, entonces esto, bueno, entre paréntesis, si nos quieren mandar consultas, vayan anotándose las dudas y lo podemos hacer por mail, después les enviamos el mail o por el canal de la plataforma de la facultad. Todas las preguntas, todas las dudas, vayan anotando, así lo podemos ir evacuando. Esto, bueno, para mí, yo estuve muy nerviosa, les cuento, para mí esto es muy nuevo, así que si me salteo algo importante, mis compañeros me van a ir diciendo, pero bueno, cualquier duda que les quede, nos vamos a ir comunicando, ¿sí? Bueno, estábamos entonces en los debates del 22 de mayo, tema muy importante también,
para que ustedes lo vayan viendo, qué dijo el obispo, qué le retrucaron, o sea, por qué, cuál es la teoría, la teoría pactista, esta teoría del que el poder vuelve al pueblo, entonces eso lo más importante del debate, así que lo tienen que leer bien. Sí, eso ya lo vimos en clase, pero bueno, se los recuerdo. Debates del 22 de mayo, muy, muy importante. Después, de lo que pasa del 22 de mayo, el 25 de mayo, habíamos visto que teníamos dos documentos importantes, el acta del 25 de mayo y la circular del 27, ¿sí? Y habíamos visto que había algún tipo de oposición entre una y otra. Eso también muy importante que lo sepan, si vienen para decidir la mejor forma de gobierno o si vienen a integrar directamente la Junta. ¿Se acuerdan que habíamos visto que entre el acta y la circular había esa diferencia o esa oposición, ¿sí? Entonces, estos dos documentos, que son de los primeros que tenemos, o más o menos, bueno, los primeros que tenemos, los tienen que ir viendo muy bien. Bueno, se forma entonces la primera junta. En la primera junta, ¿se acuerdan que teníamos dos posiciones? La de Mariano Moreno y la de Cornelio Saavedra, ¿sí? Dos posiciones enfrentadas. Pronto llegan los diputados del interior, se forma lo que fue esta Junta Grande, no se sabía si los iban a dejar participar, no se los, o si entraban, no entraban, si votaban, si no votaban, finalmente votan. Finalmente esto hace que Mariano Moreno, bueno, además de unas cuestiones más, renuncie. Después, bueno, vemos que Mariano Moreno vimos que falleció en alta mar. Y entonces tenemos, esperen que no me voy a perder. Bueno, entonces el integrante dicta el reglamento orgánico de división de poderes y crea un poder ejecutivo que fue el primer triunvirato. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto con Paso, Chicleana y Zarratea? Esperen que, este dicta el Estatuto Provisional de 1811 con dos anexos que vimos que eran muy importantes. El decreto de libertad de imprenta y de seguridad individual. No se olviden, la libertad de imprenta, que esto vamos a ver que después llega hasta nuestros días, hasta nuestra Constitución. Bueno, muy importante. Libertad de imprenta. Tiene excepciones, por supuesto, tiene, digamos, no se podía hacer abuso de esta libertad de imprenta, bueno, de la seguridad individual, es lo que lleva, todos tenemos de hecho un debido proceso y demás. Entonces, estos dos anexos, después lo ven bien, así yo no pierdo tanto tiempo con eso. Muy importante estos dos anexos que después siguen siendo anexos de otros documentos más, ¿sí? Entonces, los tienen que ver bien. La libertad de imprenta con sus limitaciones y el decreto de seguridad individual. Bueno, entonces, seguimos. Ya estamos en 1812 más o menos. Tenemos que ver, por un lado, Belgrano obtiene un triunfo muy importante en el norte. Belgrano, desde Buenos Aires, le ordenan retroceder hasta Córdoba, sin embargo, Belgrano no retrocede y ataca con la ayuda del pueblo tucumano, que después vamos a ver que va a ser recompensado, y obtiene una batalla, un triunfo muy importante que prácticamente salva la revolución. ¿Sí? Eso por un lado. Por el otro lado, estaba terminando en sus funciones Zarratea. Zarratea estaba terminando sus funciones, debía ser elegido, había un procedimiento para ser elegido, sin embargo el Cabildo de Buenos Aires rechaza, diputados de Salta, Jujuy,
Salta Tucumán y Jujuy, rechaza a los diputados, bueno, se arma una especie de revolución. Tenemos que ver también, entre paréntesis, digamos, que ya estaba actuando, digamos, atrás del telón, un poco a escondidas, la Logia Lautaro y la Sociedad Patriótica. Creo que lo habíamos hablado en clases, que eran estos grupos de estos pensamientos nuevos de libertad, de independencia, ¿sí? Entonces, bueno, estos grupos ya estaban actuando, digamos, actuando detrás del telón, empezaron a presionar para que haya un cabildo abierto, se hace una especie de revolución con ellos a la cabeza. El diputado elegido por Buenos Aires había sido Monteagudo, que era de este estilo. Finalmente, luego de esto, Chiclana también renuncia y se forma este nuevo triunvirato con Juan José Paso, Rodríguez Peña y Jonte. ¿Sí? Este segundo triunvirato lo que tenía que hacer principalmente era llamar a un Congreso General, ¿sí? ¿Qué lo hace? Por supuesto que cumple su cometido y llama a este Congreso General, a esta Asamblea General, que es la que conocemos como la Asamblea del año 13, ¿sí? Es una asamblea, como yo les mandé en el mensaje, es un tema muy, muy importante, así que bueno, ahora voy a tratar de hablar un poquito más lento, estos temas ya los habíamos dado. Entonces, vamos a ver, la asamblea del año 13, la llama el segundo triunvirato, que su objetivo era llamar a esta asamblea general. El triunvirato dicta un decreto de convocatoria, ¿sí? Tiene varios puntos muy importantes. Por ejemplo, cómo dicta cómo debe ser elegido cada diputado, los poderes que debía tener, que decía que las facultades iban a ser sin limitaciones, que iban a ser elegidos indirectamente, que iban a ver, no me quiero olvidar de nada, iban a representar a la nación. Bueno, eso, y que Buenos Aires, ahí está, no me quería olvidar de esto, Buenos Aires iba a llevar 4 diputados, las capitales de provincias 2 y las ciudades 1, salvo Tucumán, por lo que dijimos, por la ayuda que le había brindado a Belgrano para salvar la revolución. Entonces, muy importante, le permiten llevar 2 diputados, ¿sí? Vamos a ver, esta asamblea, el objetivo era sancionar la Constitución y declarar la independencia. Finalmente no realiza ninguna de las 2 cosas que tenía que hacer, sin embargo, sí sanciona muchísimas cosas muy importantes que, bueno, las vamos a ver de a poco. La doctrina, los autores lo dividen en varios puntos como para poder estudiarlas mejor. Algunos hablan de las medidas que hacen que de la soberanía, que hacen a la soberanía de nuestra nación. Por ejemplo, no jura por Fernando VII, se declara soberana, elimina, hace el escudo, o sea, el escudo de nuestro escudo nacional, digamos, que ahora no me sale, pero ahora se lo voy a decir bien, instaura el himno nacional, el 25 de mayo como fiesta cívica. Espere que no me quiero olvidar de ninguna, porque estos son muy importantes y ahora me las estoy olvidando. Espérenme un segundito. A ver, tenemos, entonces, de las sanciones, ahí está, a ver que tengo un machete por acá. Los leyes y decretos que afirman los principios de soberanía nacional, entonces, al instalarse, se declaró soberana y no juró por Fernando VII.
dispuso que los representantes eran de toda la nación, se dispuso la pena de muerte para los desertores de los ejércitos patrios, se crea el registro de ciudadanos y uno marcial para los muertos por la patria, se aprobó el himno de Vicente López y Planes, se estableció el sello de la Asamblea, eso lo que no me salía, perdón, el sello de la Asamblea, que es el actual escudo nacional, se ordena reemplazar el rostro del rey por las armas de la Asamblea en las monedas, y bueno, lo de que les decía de el 25 de mayo como la fiesta cívica. Después los derechos y garantías relativos a los de leyes y decretos relativos a la organización del Estado, que, bueno, el Estatuto del Poder Ejecutivo y el Reglamento de Administración de Justicia, así que esos son documentos que tienen que ver aparte. Y además de todas estas sanciones muy importantes, declara otros que los llamamos como derechos y garantías, por ejemplo, que siempre dicen la libertad de vientres, declara la libertad de vientres. Esto no quiere decir que abolición de la esclavitud, siempre hacemos la diferencia. Los hijos de esclavos iban a ser libres. También los esclavos que ingresen al país iban a ser libres. No quiere decir que los esclavos, ya que se abolió la esclavitud en este momento, eso pasó un poquito después, pero bueno, se declara la libertad de vientres. Después, bueno, se suprime con respecto a los indios, ¿se acuerdan que habíamos visto los trabajos de los indios? Bueno, se suprimen la mita, el yanaconago, el servicio personal. Después, bueno, se anulan los títulos de nobleza y la exhibición de los estandartes. Y después, bueno, la vacunación obligatoria y se prohíben los azotes en las escuelas. Entonces, esto como derechos y garantías. Entonces, de la Asamblea del año 13, importante, lo que ya vimos. El decreto de convocatoria, ¿sí? Cuántos por Buenos Aires, cuántos por las provincias, que vemos las ciudades, 4 Buenos Aires, 2 por las capitales de provincia, y 1 por cada ciudad, salvo Tucumán, por la ayuda que había visto Belgrano. Esto es el decreto de convocatoria, la forma de elegirlos, esto es muy importante por lo que vamos a ver un poquito después. La forma indirecta, que no iban a poder tener ningún tipo de limitación en sus poderes, ¿sí? Esto del decreto de convocatoria, ahora de las sanciones propiamente dichas, dijimos, esta asamblea del año 13, su misión su objetivo era sancionar la Constitución y declarar la independencia. No hizo ninguna de estas dos cosas, que eran su misión más importante, pero sí hizo muchísimas otras cosas importantes que dijimos, los leyes y decretos de organización del Estado, los leyes y decretos que declaran la soberanía de nuestra nación y los derechos y garantías de libertad de vientres y demás, ¿sí? Entonces, esto es importante, después por supuesto ustedes lo van viendo bien, yo se los voy diciendo. Entonces, muy importante las sanciones estas de la Asamblea, ¿sí? Esto para que lo tengan en cuenta. Después de la Asamblea, que dijimos tenía que sancionar la Constitución. No sancionó la Constitución, sin embargo, tuvo proyectos constitucionales, ¿sí? Tuvo varios proyectos constitucionales, 4 o 5. Lo que ustedes van a ver era que eran todos muy parecidos, ¿sí? Todos decían, bueno, forma de gobierno republicana, división de poderes, diferían en si querían un Estado totalmente centralista o autonomía de las provincias, ¿sí? Bueno, acá, no, está bien. Pensé que habían habilitado el chat, pero no. Bueno, entonces, perdón, volvemos. De los proyectos constitucionales, había 4 o 5 proyectos constitucionales, eran todos muy parecidos,
diferían a lo mejor en la cuestión de la autonomía de las provincias o en un Estado centralista, que después vamos a ver la historia de unitarios y federales, pero bueno, en esto era lo que difería, pero todos la forma de gobierno republicana, división de poderes, esto vamos a ir viendo los diferentes proyectos constitucionales, si bien ninguno llegó a buen puerto porque finalmente la Asamblea se disolvió sin sancionar la Constitución, ¿sí? Vemos que dentro de la Asamblea también había varias tendencias, ¿sí? Estaban las tendencias de quienes querían declarar la independencia ahora mismo, de quienes pensaban que había que esperar un poquitito más, que todavía las condiciones no estaban dadas. No se olviden que, bueno, para ellos también era todo muy nuevo, todo muy reciente, todos tenían miedo de, bueno, declaramos la independencia y después ¿qué hacemos? Bueno, vamos a ver, bueno, no seamos más de España, pero busquemos alguna otra potencia que nos quiera como colonia, bueno, todas esas cuestiones, o esperemos, o sea, esperemos un poco para ver qué pasa y después declaremos la independencia, sancionemos la Constitución o una monarquía constitucional, bueno, eran todas ideas que se le iban pasando a estos hombres. Por eso tenemos varios proyectos constitucionales, si bien todos coincidían en algunas cosas, después tenían algunas diferencias. Ya dijimos que finalmente no se sanciona la Constitución. Bueno, pero tenemos las diferentes posiciones, todas las sanciones de la Asamblea del año 13, y tenemos una cuestión bastante importante con los diputados de la banda oriental, ¿sí? Los diputados de la banda oriental llegaron cuando la Asamblea requirió la presencia de los diputados, ellos se juntaron, en ese momento Artigas dio un discurso que todos llamamos de los discursos de la teoría factista, es cuando el pueblo se presentó, dijeron, bueno, dijo, ahora el pueblo está acá, yo ya no tengo más el poder porque el poder es del pueblo. La banda oriental manda a sus diputados con sus instrucciones, que es las instrucciones que las conocemos como las instrucciones de Artigas. Estos diputados, las instrucciones después las vamos a ir viendo muy bien porque son muy importantes. Estos diputados, lo que tenemos que saber es que no les permitieron ingresar. ¿Se acuerdan que habíamos visto que había un decreto de convocatoria que dice cómo tienen que ser elegidos, cuántos tienen que ser elegidos y demás? Los diputados llegaron con sus diplomas a la Asamblea, sin embargo, la Asamblea no los dejó entrar. No los dejó entrar porque aducía estos defectos formales en sus diplomas, ¿sí? Sabemos que en realidad no los dejaron entrar por estas ideas completamente federales que traían, que no eran acorde a lo que quería la Asamblea de un Estado a lo mejor más centralista, ¿sí? Entonces, los diputados orientales no pudieron entrar. Las instrucciones que traían ellos, a ver si se las puedo leer bien, pero bueno, no importa. Ahora yo se las quería listar un poquito. Pero bueno, de las instrucciones de Artigas las tienen que conocer, las tienen que saber bien. Es muy importante que Artigas, lo primero que dice, la capital de Buenos Aires no, en Buenos Aires no, un Estado federal. Él decía que sus diputados eran de la banda oriental, no eran de la nación,
iban a una asamblea nacional, pero los diputados representaban a la banda oriental, digamos. Eran estas las ideas federales que él traía, que sin embargo no pudieron ser plasmadas porque no los dejaron entrar en la asamblea, sí aduciendo, por supuesto, defectos formales, no es que le dijeron no, por tus ideas no vas a entrar, aduciendo defectos formales en los diplomas de los diputados, por cómo había sido elegido, por la cantidad que habían ido, entonces no los dejan participar. Sin embargo, bueno, ellos traían estas instrucciones que son muy importantes, que, entre paréntesis, son siempre pregunta de examen, así que las tienen que ir viendo, pero bueno, traían estas cuestiones federales plasmadas y que, bueno, ya sabemos lo que pasó con estos diputados entonces, para no repetir tanto. Bueno, dijimos, la Asamblea del año 13 es muy, muy importante. Dijimos que finalmente no cumplió su cometido, luego fue por todos los acontecimientos que estaban pasando en Europa, había sido derrotado Napoleón, había vuelto a España el rey, entonces las cosas se empezaron a complicar y finalmente esta asamblea se vio reducida y tenía solo una pequeña porción de los diputados actuantes, ¿sí? Esto convierte del segundo triunvirato, se convierte en un directorio, que es lo que por ahí vamos a ver la clase que viene, así no damos tantos temas todos juntos. Pero bueno, de esta parte entonces tienen que saber, además de lo de la asamblea, que la asamblea no cumple su cometido, las sanciones de la asamblea, los proyectos constitucionales que tuvo esta asamblea del año 13, las posiciones, las diferentes tendencias que hubo y qué pasó, o sea, porque si bien en el año 13 estaban dadas todas las condiciones para que declaremos la independencia y sancionemos una constitución, ya para el 14 ya no estaban dadas todas estas condiciones, ya las condiciones en Europa habían cambiado, así que, bueno, tenemos que ver bien, entonces, qué había pasado en Europa, qué había pasado con Napoleón, qué pasaba con nuestro rey, y por qué no pudimos concretar en ese momento lo que esta asamblea tenía como objetivo, ¿sí? Entonces, después cambia nuestro poder ejecutivo a un directorio que fue Posadas, que era el tío de Alvear, eso después lo vamos a estudiar bien, pero bueno, tienen que tener presente esto. ¿Qué había pasado en Europa para que esta asamblea finalmente no se disuelva y no pueda cumplir con sus objetivos? Bueno, acá me dicen que el chat está desactivado, no sé cómo, bueno, si ustedes después quieren comunicarse con nosotros, si lo quieren hacer vía mail, yo me estuve comunicando con una de sus compañeras por mail, a los chicos que no tienen acceso por ahí a internet o a la computadora, los que no pudieron, por ahí me enviaron que algunos no pudieron hacer los trabajos prácticos, les pido que, bueno, si se pueden ir ayudando entre ustedes, por lo menos para hacerles llegar el material. La idea es que esta clase les quede grabada, como para que después las puedan ir revisando. Yo quería por ahí que haya un poco de ida y vuelta, por si algo no queda totalmente claro, pero bueno, no pudimos finalmente. Bueno, me están acá apuntando algunos de los otros profes. Bueno, la idea es que, bueno, que haya un ida y vuelta, vamos a ver si en la plataforma de la facultad lo podemos hacer. La idea es que se
traten de ayudar entre ustedes, no, que no se junten, por favor, pero que se ayuden entre ustedes y se pueden hacer llegar de alguna forma, a lo mejor descargando el material y haciéndoselo llegar por mail a los compañeros que por ahí todavía no tienen acceso, como para que todos podamos llevar más o menos, no sé si al día la materia, pero bueno, por lo menos que estas clases nos sirvan. La verdad que la facultad está poniendo mucho empeño para que esto funcione y porque no sabemos cuándo vamos a volver a las clases presenciales, así que bueno, eh, la idea es que esto nos sirva, bueno, tanto a nosotros como a ustedes. Por favor, todas las dudas, todos los temas que quieran revisar, que quieran ver de nuevo, que no les haya quedado muy claro, algún material que les falte, nos vamos comunicando. Si quieren por la plataforma de la facultad, lo hacen por mail, como ustedes quieran, para, para que, bueno, podamos llegar a lo mejor a fin de año, si se pueden rendir los finales, y si no, pero bueno, por lo menos vayan avanzando. Bueno, ya sé que no puedo ver ninguna pregunta, pero bueno, la idea era esta, era dar un flash de los temas más importantes que vimos, que vamos, lo vamos a repetir, las bulas papales y las reformas borbónicas, sí o sí, o sea, importantísimo. Después, cómo llegamos al descubrimiento de América, los sistemas feudales, también muy importante, pero bueno, bulas papales, reformas borbónicas, los tienen que saber muy bien, Tratado de Tordesillas, las invasiones inglesas, dijimos las consecuencias, bueno, los debates del Cabildo abierto del 22 de mayo, los primeros ensayos constitucionales, el acta y la circular, después, bueno, las tendencias que tenía la primera junta, Moreno y Saavedra, bueno, el reglamento orgánico, los anexos de libertad de imprenta y seguridad individual, también muy importante. Bueno, después de los dos triunviratos, y bueno, lo que vimos de la Asamblea del año 3, entonces, como para ir cerrando, el decreto de convocatoria, cuáles eran los requisitos, que no sé si lo dije, pero bueno, cualquiera podía ser elegido, pero había una forma de elegirlo, la forma indirecta, 4 por Buenos Aires, 2 por las capitales y 1 por cada ciudad, salvo Tucumán, ¿sí? Por esto que dijimos. Las tendencias, las diferentes tendencias que tenía esta asamblea de, bueno, no, los que no querían, los que sí querían, los que decían todavía no, los que decían sí o sí ahora mismo, entonces estas diferentes tendencias también las tienen que ir viendo, los proyectos constitucionales, dijimos, si bien no cumplió su cometido, no sancionó una constitución, muy importante los proyectos constitucionales, qué es lo que tenían más o menos en común y qué es lo que la diferenciaban, que dijimos lo más importante era principalmente la cuestión de un Estado unitario o autonomía de las provincias. Y bueno, después lo que pasó con los diputados de la banda oriental, por qué no pudieron participar y qué instrucciones traían ellos, ¿sí? Qué es lo que les había dicho Artigas y qué instrucciones traían ellos a la asamblea, que fue casi por lo que finalmente no pudieron participar, ¿sí? Entonces, esto para cerrar, lo más importante, esperamos sus consultas, sus preguntas. Después, bueno, vamos a mandar, como hicimos por la plataforma, un mensaje para ver si podemos acordar un día y una hora para encontrarnos, creo que se puede en el chat de la plataforma de la facultad, para que podamos responder todas las preguntas que tengan. Si no lo hacen por mail, pero bueno, para tratar de estar conectados, ¿sí? Así que bueno, los saludo, muchísimas gracias por estar ahí, un saludo a los otros profes que seguro que me están mirando, un saludo a los que me conocen, como decíamos, y bueno, espero que estén todos muy bien en casa, ¿eh? Saludos.
Ay, no,